Por ejemplo, nosotros nos podemos guiar para tomar decisiones por dos mecanismos. El primero de ellos es pensar en el beneficio inmediato. Eso es cuando hay egoísmo en nosotros, cuando estamos hablando no de esos líderes, sino de esos dictadores o de esos jefes que carecen de liderazgo, pero puede ser también un padre de familia, un esposo, una esposa, todos somos líderes en el ámbito en el que vivimos. Entonces, hay dos formas por las cuales nosotros tomamos decisiones. Una de ellas es buscando el beneficio inmediato. Y entonces voy a tomar una decisión que en el presente parece correcta o me aporta algo que me es bueno para mí en ese momento, pero en el futuro sus consecuencias son negativas. El líder, el líder siempre va a pensar en la consecuencia de la decisión. Y la consecuencia de la decisión en un futuro, si es buena, probablemente en el presente es difícil. Por ejemplo, para los que estamos aquí en el chat ahora y en el web que nos estás acompañando, gracias por tu compañía. Vamos a hablar de un tema sencillo, más allá de los jefes. Cuando somos padres de familia, somos líderes, porque estamos influenciando en nuestros hijos, estamos influenciando en nuestra familia. Y ahí es muy difícil cuando sostener esta integridad por lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, yo puedo tomar una decisión que es correcta en el presente. Probablemente mi hijo cometió una falta y la consecuencia puede ser muy grave. Puede ser que pase 1 o 2 noches en la cárcel, por ejemplo. Y entonces, en este momento, la mejor decisión que yo observo como padre o como madre es evitarle esa consecuencia, que no padezca ello. Es una decisión que en el presente es correcta, pero la consecuencia que va a tener en el futuro va a ser negativa, porque no estaré enseñando integridad. Es decir, no estaré enseñando que tenemos que responder por nuestros actos. Y esa es una de las debilidades que hoy vivimos en el ambiente, porque hoy, en el mundo en el que estamos, hemos flexibilizado esos valores. No somos congruentes. Incluso yo te diría, compensamos lo que es incorrecto. Legitimamos prácticas que van en contra de la integridad de las personas. Recuerdo en una ocasión que trabajando, la oficina estaba sobre un eje vial y había coches que se estacionaban de manera ilegal porque estaban los letreros de no estacionarse. Un día cuando yo llegué había mucho movimiento porque habían venido las grúas para levantar esos autos que estaban ahí. Había una chica. Esta chica se habían llevado su auto y los demás en la oficina le estaban recriminando y le estaban diciendo, oye, pero ¿por qué no le diste 50 pesos a la grúa? Con eso te la liberaban. Es que te diste lenta. Esa es una, por ejemplo, de las actitudes en donde nosotros estamos legitimando lo que es incorrecto. Por eso es la debilidad más grave, porque empieza como una pequeña grieta que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de pronto la corrupción en las personas, en las familias y en la sociedad es enorme. Y déjame aclarar un punto. Corrupción no tiene nada más que ver con dinero o con puestos políticos. La corrupción, en su definición, quiere decir cuando echamos a perder algo. Cuando nosotros echamos a perder una relación, cuando echamos a perder un sistema de valores o de normas que permiten que todos estemos relacionándonos en convivencia, en una sana convivencia, entonces estamos corrompiendo el sistema, estamos corrompiéndonos nosotros. Liliana, estoy ajustándome aquí el micrófono para que escuches mejor, le voy a subir el volumen. Avísame si hay una mejoría en el audio. Y continúo con este tema, pero para que veamos un ejemplo de esta flexibilización que te estoy hablando y de cómo la integridad es algo tan delicado en la vida de las personas, de las familias y de las sociedades. Vamos a ver este cortometraje. Lo hizo la Función Pública en México. Estamos transmitiendo desde México para combatir este tema de la corrupción. Y este video se llama Adiós a las trampas. Te invito a que lo veamos.
no te fijas? Hay que fijarse antes de cruzar. ¡Por tu culpa! Te pasaste en alto y viste la ruta prohibida. Y además, venías hablando por celular. Mete a los niños al coche. ¡Laura! Y además, no tenías el cinturón de seguridad. Se me suben al coche. Pero ya. Este es el tiempo en el que vivimos. El tiempo en el que si está bien para mí, entonces es correcto. No importa si afecto a otro. No importa si está mal para ti. Es decir, tengo mi propio código de valores y son por motivos egoístas. Y esa es una de las grandes diferencias entre un líder y otra persona que no lo es, aunque se diga líder. Como una frase de Margaret Thatcher que dice, cuando una dama tiene que aclarar que es una dama, entonces no lo es. Igual sucede con el líder. El líder no tiene que demostrar que es un líder, sino que a partir de la congruencia con la que vive, es que le damos esa autoridad de liderazgo. Y esa congruencia, esa integridad, se distingue en los detalles, en la vida cotidiana, en cosas muy sencillas, porque es un trabajo constante. Mira, se puede engañar por un tiempo a algunas personas, te comentaba, pero no puede ser siempre. La verdad siempre sale a la luz. Siempre alguien nos va a descubrir en esa incongruencia. Cuando hablamos de liderazgo real es porque seguimos a alguien por decisión y convicción, porque podemos ver que tienen esa cualidad de la integridad. Y la cualidad de la integridad tiene que ser como un chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque la integridad es algo que se va ganando milímetro a milímetro, con acciones constantes. Y sin embargo, se pierden kilómetros. Cuando cometemos un error, cuando alguien descubre que estamos siendo incongruentes, hemos perdido para siempre su confianza, hemos perdido la autoridad que otros nos habían dado como líderes. Hoy vivimos en una bancarrota moral, porque estamos legitimando que las personas no tengamos integridad. Todos queremos vivir en integridad, sin embargo, no queremos pagar el costo. Es decir, vivir en ese sistema que a veces implica que debo no hacer cosas que quisiera hacer, porque pueden afectar a los otros o porque no es correcto en el sistema de valores que nos permite convivir en unas sanas relaciones, sanas y estables relaciones. La gente siempre va a perder cuando transita en la vida buscando atajos para obtener su beneficio. Siempre vamos a perder tarde que temprano. Cuando no hay integridad, la persona solamente piensa en ganar. Y cuando piensa en ganar, entonces eso puede ser a cualquier costo, sin pensar en esas consecuencias. Va a enfocar toda su energía en protegerse, en evitar la tensión y en manipular a los demás para obtener lo que desea. Cuando nosotros podemos ver que un líder empieza a tener pequeños fallos en la integridad, en esa vivencia cotidiana de los valores, del carácter, tarde o temprano, eso va a ir creciendo hasta que la incongruencia sea total y devastadora para su liderazgo. Por eso John Maxwell dice, la influencia lo es todo, pero la integridad es lo que nos sostiene arriba. La integridad es lo que va además permitirnos generar un legado en la vida. No nada más ser líderes temporales, sino poder trascender. Dice esta frase, cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, todo se pierde. Hay un test que sucedió que hicieron una encuesta en 1995 que se llamaba The Wallet Test, el test de la cartera. Fíjate que a propósito, una empresa perdió 1,100 billeteras. En cada una de esas billeteras puso el equivalente a 700 pesos. Había los datos de dónde contactar al dueño.
Y estas billeteras fueron perdidas en diversos países del mundo. El propósito era ver qué sucedía, si la gente regresaba o no regresaba esas billeteras. Parecería que cuando la gente encontraba cada una de esas billeteras, necesitaba esos 700 pesos. Mira, el 56% de las billeteras en general fueron devueltas. Países, por ejemplo, como Dinamarca y Noruega, tuvieron una devolución casi del 100%. Sociedades muy honestas. En Italia, del 35%. En Suiza, el 35%. Hong Kong, el 30%. México, el 20%. La cultura importa. La integridad de un líder se transmite a través de su vida familiar, a través de aquellas personas en las que tiene influencia y transmite ese estilo de vida. No es nada más un tema de una persona, de un líder, de un político. Es un tema de cultura. La integridad es algo que vamos construyendo personalmente, pero que va impactando de una manera exponencial a todos los demás. Fíjate que en esta misma historia de la encuesta que hicieron perdiendo estas carteras, se documentó el caso de un canadiense que se llamaba Brian. A las personas que devolvían las carteras les hacían una pequeña entrevista para ver cuál era la razón por la que la habían devuelto. Brian era un típico hombre íntegro, de esas personas que uno dice de una sola pieza, pero era una persona de muy bajos recursos. Cuando Brian encontró la billetera en una caseta telefónica, el entrevistador le preguntó por qué la devolvió. Y él dijo, es que inmediatamente yo pensé que tal vez le pertenecía a una persona quizá en silla de ruedas y que no vio cuando se le cayó. De cualquier manera, a quien se le perdió esa cartera la estaría buscando. Y si fuera a mí, me hubiese gustado que alguien la devolviera. Por eso la devolví. Pero ¿sabes cuál es lo interesante de la historia de Brian? Que esa persona, ese mismo día, estaba sin trabajo y unos minutos antes estaba hurgando en la basura, buscando latas para poderlas vender y tener algo para comer ese día. Eso es la integridad. La integridad es cuando hago lo correcto aunque nadie me vea. La integridad es lo que sostiene el liderazgo. Y esa persona, Brian, con pocos recursos, sin una posición de poder o de economía, es un líder, porque está modelando un estilo de vida que hace crecer a los demás, que aumenta su valía moral, que le agrega herramientas para tomar mejores decisiones. La primera clave para la grandeza, escribió Sócrates, es ser en verdad lo que aparentamos ser. Y eso implica un esfuerzo extraordinario, porque la exigencia que tenemos en la sociedad y en la familia misma es altísima. Y entonces estamos todo el tiempo en esta tensión de querer ser aquello que quisiéramos y estamos pretendiendo. Y esa es una de las formas más fáciles de fallar en la integridad. Es importante trabajar en fortalecer esa integridad. Y te voy a dar solamente 3 beneficios. Y esto nos los narra John Maxwell, este líder y escritor estadounidense, bestseller de liderazgo, con el que me baso en la mayoría de los contenidos de estos webinars. En su libro Desarrolle al líder que está en usted, él nos habla en su 3er capítulo, donde habla de la integridad, de 3 elementos que son beneficio de la integridad. El primero de ellos es confianza. Los demás confiarán en nosotros. Seremos transparentes para los otros y entonces vendrán a pedirnos ayuda. Vendrán porque les interesa saber cómo hacemos lo que hacemos. La segunda es influencia, es decir, podemos modelar un estilo de vida, podemos impactar en la vida de los demás, podemos provocar cambios en los otros sin tener que usar la manipulación ni la persuasión. Y la influencia levanta el liderazgo. Y lo tercero es la reputación. Ese es un beneficio a largo plazo. Muchas veces hay líderes que pierden el liderazgo porque empiezan a marearse con la influencia que provocan. Y entonces empiezan a tener libertades, flexibilizan